Si bien es cierto que el Papa Francisco ha tratado de darle otra cara a la religión católica, tanto en sus actos como en sus declaraciones, lo cierto es que tras esta figura pública y religiosa existen pasajes oscuros que ponen en entredicho a esta religión y al mismo Papa, ya que su pasado le impediría, según las mismas leyes de la religión, ostentar el cargo que hoy representa. Jorge Mario Bergoglio nace el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, procedente de la Orden Jesuita, un grupo religioso donde su estructura organizacional es de tipo militar, ya que tienen claro una total y absoluta obediencia, una clara misión que es la mayor gloria a Dios, y entre sus códigos está el no ejercer ningún cargo público ostentoso, incluyendo en ellos el de ser papa. El 6 de marzo del 2014, en una audiencia celebrada en el Vaticano, el Papa sorprendió a un grupo de sacerdotes, ya que éste les confesó que carga siempre consigo un rosario que robó siendo vicario. El rosario pertenecía a su confesor, el padre José Aristi. En palabras del mismo Papa Francisco, relató lo siguiente: mientras adornaba con flores el ataúd del fallecido, vi el rosario que el sacerdote tenía en sus manos. Entonces fue en ese instante que me vino a la mente el ladrón que todos llevamos dentro, y arranqué la cruz con fuerza. Según el Papa, cada vez que tiene un mal pensamiento, toca el rosario que guarda celosamente en una bolsa especial que carga con él, y estos desaparecen. Llegamos al punto álgido de este tema, y es que el Papa Francisco renunció al oro que la mayoría de papas han portado, reemplazándolo por plata. Ahora bien, la cruz que el Papa lleva en su pecho oculta una simbología que dista mucho de las enseñanzas de la religión católica, ya que esta cruz contiene elementos masónicos y detalles algo escalofriantes. Creada por el escultor Antonio Bedele, la cruz encierra algunos misterios. A simple vista parecería que Bedele plasma su particular visión del buen pastor. Sin embargo, analizando a detalle es poco comprensible su contexto. Vemos a Jesús sin crucificar, que este es el símbolo por excelencia de los católicos. La posición de los brazos al cargar la oveja es antinatural. Esto nos recuerda la representación de algunas deidades egipcias, pero también nos lleva a una posición utilizada por los masones. Hablemos ahora del Espíritu Santo, representado en esta cruz de cabeza. La representación oficial dista mucho de esta que podemos observar. Pero existe otro lugar donde se representa la paloma invertida. Este símbolo es de una orden secreta llamada Ordo Templis Orientis, la Orden de los Templarios Orientales u Orden del Templo del Este, sociedad inglesa fundada a inicios del siglo XX que tuvo entre sus filas al político y escritor Aleister Crowley, una escuela masónica relacionada con los Illuminatis, que en la actualidad ya no está vinculada con los inicios de la orden. Sin embargo, se siguen conservando algunos ideales de la institución. El contexto completo que nos muestra esta cruz podría estar diciendo que los borregos siguen a una deidad que no parecería ser Jesús. Obviamente, esto queda a criterio del espectador. Si bien es cierto que a lo largo de la historia han existido muchos profetas, Malaquías, sin lugar a dudas, es el más importante.
nacido en el año de 1904 en Irlanda, fue canonizado posteriormente por Clemente III, tras su muerte en 1190. Malaquías, tras su historia, dejó al mundo una inquietante lista que habla sobre el papado en la Iglesia Católica. Tras una visita a Roma, Malaquías tuvo una visión reveladora sobre cada pontífice que tomaría posesión del cargo en el Vaticano. En la lista resguardada en el Vaticano, 112 papas son mencionados con gran exactitud. Por nombrar a algunos, tenemos a Inocencio X, que lo llamó Alegría de la Cruz, cumpliéndose la profecía, ya que este papa fue elegido el día de la exaltación de la cruz. A Leonel XIII lo llamó Luz en el cielo, ya que en el escudo de armas de este papa aparece un cometa. Juan XXIII es llamado Pastor y Navegante, y en el pontificado de este papa se le pudo apreciar que en sus vestimentas aparecían múltiples veleros. Juan Pablo II es mencionado como el papa del eclipse solar. Este nace el 18 de mayo de 1920, día de un eclipse solar, y en su funeral, el 8 de abril del 2005, también hubo un eclipse solar. Podemos apreciar que este profeta de nombre Malaquías, que en hebreo Malaquí significa mi mensajero, ha sido preciso al acertar en el reinado de cada papa. Ahora bien, llegamos al papa número 112 de la lista, que es ni más ni menos que el Papa Francisco, que Malaquías en su lista nombra como Pedro el Romano. La razón por la que así lo llama es porque San Pedro, como obispo de Roma y primer papa, tuvo el nombre de Pedro, y Malaquías llama al último hombre que reclama ser obispo de Roma por el mismo nombre, Pedro. Y como Francisco, según esta lista, es el último reclamante final a la sede romana antes de la destrucción de Roma, Malaquías lo llama así. El Papa Francisco ha hecho hincapié en múltiples ocasiones en que se le llame obispo de Roma, optando por dejar de lado el título de papa o pontífice. Por eso encaja perfecto con Pedro el Romano. He aquí la profecía de Malaquías. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien alimentará a la grey en muchas tribulaciones, y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El Papa Francisco ha declarado que uno de sus mayores intereses es alimentar a los pueblos, a la gente necesitada, ya que en una de muchas declaraciones dijo lo siguiente: es un problema de pecado. Desde hace unos cuantos años, la Argentina vive en una situación de pecado, porque no se hace cargo de la gente que no tiene pan ni trabajo. Esto no puede ser coincidencia. Pedro el Romano, quien alimentará a la grey en muchas tribulaciones. Si Malaquías está en lo correcto, el último papa sería el papa del fin del mundo, y este papa sería precisamente Francisco, y esto dicho por él mismo, ya que Argentina está ubicada en lo que algunos llaman el fin del mundo, y los titulares de muchos medios así lo reconocen. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. ¿Será acaso que Malaquías acertará una vez más? ¿Será que después de estas tribulaciones mencionadas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y la iglesia caerá? Obviamente, esto queda a criterio del espectador. Yo me despido, no sin antes agradecerte tu tiempo, y te invito a que te suscribas al canal, cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.